Estás pagando Netflix, Disney, Prime Video, HBO Max, y aún así, la pantalla te lanza este mensaje. Este título no está disponible en tu región. O este peor, ¿quieres verlo? Paga $4.99 adicionales. Mientras tú haces malabares para ver una sola serie, otras personas ven todo gratis, en calidad 4K y sin un solo anuncio. ¿Quién es el verdadero villano aquí? Hoy te voy a explicar cómo las propias plataformas de streaming construyeron el monstruo que ahora las está devorando, la piratería. Estás pagando más de $50 al mes en suscripciones y aún así no puedes ver todo lo que quieres. Mientras tanto, millones de personas consumen películas y series en 4K, gratis y sin anuncios. Peor aún, este monstruo de la piratería fue creado por las propias plataformas de streaming. En sus inicios 2007-2015, servicios como Netflix ofrecían tanto contenido por tan poco costo que la piratería parecía estar agonizando. Pero tras la euforia inicial llegó la codicia y la fragmentación. Disney lanzó Disney en 2019. HBO creó HBO Max, Paramount sacó Paramount, Peacock, Apple TV, Amazon Prime y así sucesivamente. Cada estudio quiso quedarse con toda la ganancia. El resultado fue que, para ver todas tus series favoritas, ahora necesitas 5, 6 o más suscripciones distintas, por ejemplo, Succession en HBO Max, The Mandalorian en Disney, The Boys en Prime Video, Stranger Things en Netflix, etc. Cada una costando entre $8 y $15 mensuales. Al final del mes, estás pagando más de $50 en streaming y aún así tienes que aguantar anuncios en varios servicios. Y eso sin contar las limitaciones regionales. Una película puede estar en Netflix Estados Unidos, pero no en el catálogo de tu país, o estar disponible únicamente en alquiler extra en Amazon, o simplemente desaparecer porque el estudio la retiró para crear escasez. Es un desorden total. El amanecer del streaming y la ilusión de la conveniencia. En el año 2007, Netflix estrenó su servicio de streaming Instant Viewing, cobrando una mensualidad que luego llegó a costar cerca de $20, permitiendo a los suscriptores ver alrededor de 1000 títulos, películas y series sin costo adicional. Ya no había que descargar nada, solo hacer clic en play. Esa conveniencia marcó la diferencia. La piratería en los años 2000 Torrent, Emul, Pirate Bay era masiva, pero lenta e insegura. Pronto, muchas personas concluyeron que pagar entre $10 y $20 al mes por Netflix era mejor que perder tiempo buscando torrents de dudosa calidad. Durante esa primera década, el acceso legal, ilimitado y fácil logró frenar temporalmente las descargas ilegales. Incluso los medios reportaron una caída significativa de la piratería global. Varios estudios mostraban que la disponibilidad de un servicio cómodo reducía el interés por el torrent. La industria del entretenimiento celebró, convencida de que la piratería estaba muerta para siempre. De la promesa al caos de la fragmentación. Pero el sueño de tener todo en un solo lugar duró poco. En el año 2017, Disney anunció que a partir de 2019 dejaría de licenciar sus películas a Netflix y lanzaría su propio servicio. Uno a uno, fueron siguiendo otros grandes: HBO Max, Paramount, Peacock, Apple TV, Amazon Prime Video, que ya existía desde 2006, y más. Cada estudio empezó a acumular su catálogo exclusivo. En lugar de concentrar contenido en pocas plataformas, se multiplicaron las suscripciones necesarias. Como resultado, hoy en día una persona que quiera ver un poco de todo debe pagar docenas de dólares y mantenerse suscrita a varios servicios distintos. Este modelo fragmentado incrementa tanto los costos como las molestias, con 5 o 6 plataformas activas. Fácilmente se gastan $50 o $60 al mes, y encima cada servicio quiere insertarte anuncios para generar más ingresos. Netflix, que alguna vez prometió que jamás tendría publicidad, ahora ofrece un plan económico con anuncios. Disney, Amazon Prime y otros también comenzaron a mostrar publicidad. Al final piensas, estoy pagando mensualmente y aún así veo anuncios. ¿En qué se diferencia esto del cable tradicional? Paradójicamente, el streaming nació para acabar con el modelo del cable caro, con anuncios y repleto de canales que no mirabas, pero hoy se ha convertido en exactamente lo mismo: caro, fragmentado, lleno de promociones y profundamente frustrante. El resurgimiento de la piratería, todos estos cambios revirtieron la tendencia. La piratería volvió con fuerza. Durante la pandemia del año 2020, comenzó a notarse que las visitas a sitios ilegales crecían no solo en países de bajos ingresos, sino incluso entre usuarios de Estados Unidos y Europa que podían pagar servicios de streaming, pero estaban hartos del sistema. Las cifras son abrumadoras. La compañía Análisis Muso reporta que en 2021, se registraron más de 180 y 2.000 millones de visitas a sitios pirata en todo el mundo. Para 2024, la cifra alcanzó aproximadamente 216.300 millones, es decir, más de 200.000 millones de accesos al año, apenas un poco por encima del pico de 2021. Este volumen inmenso muestra que la gente no está recurriendo a la piratería por querer delinquir, lo hace porque el servicio legal se volvió muy malo. Además, las propias plataformas tecnológicas están sufriendo. Netflix reconoció que en la primera mitad de 2022,
perdió 1.200.000 suscriptores respecto al año anterior. Empresas como Disney han respondido con despidos masivos. Disney anunció recortes de cerca de 7.000 empleos en 2023 y en 2025 despidió varios cientos más en sus divisiones de cine y televisión para reducir costos. Warner Bros. Discovery, fruto de la fusión entre Warner y Discovery, quedó asfixiada con decenas de miles de millones en deuda. La calificadora Fitch habla de aproximadamente 37.000 millones de dólares como consecuencia de esa fusión, aunque otras fuentes mencionan hasta 50.000 millones. En suma, las plataformas de streaming pierden dinero, recortan gastos y saturan al usuario, mientras la piratería crece como nunca. Plataformas pirata ahora son mejores que las legales. La gran diferencia hoy es que la piratería se ha vuelto más accesible y, para muchas personas, incluso más cómoda que los servicios legales. Existen aplicaciones gratuitas como Popcorn Time, Stremio o versiones de Kodi con complementos, que ofrecen interfaces casi idénticas a las de Netflix, carátulas, categorías, buscador, reproducción en calidad 4K y sin anuncios. De hecho, Popcorn Time llegó a describirse como una alternativa basada en piratería a los servicios de streaming por suscripción como Netflix. Diversos medios la bautizaron como el Netflix pirata debido a su facilidad de uso. PC Magazine y CBC destacaron que Popcorn Time resultaba igual de intuitiva que Netflix, pero con bibliotecas más amplias y estrenos disponibles casi de inmediato. La experiencia del usuario es directa, instala la aplicación, busca lo que quiere, hace clic y obtiene reproducción instantánea, sin límites de pantallas, sin bloqueos regionales y sin anuncios. ¿Quieres ver un capítulo disponible únicamente en Estados Unidos? Estas aplicaciones permiten cambiar la fuente o usar una VPN. Sincronizar subtítulos también lo hacen, y todo ello sin costo. En otras palabras, hoy quienes ofrecen contenido pirata brindan una experiencia que, desde la perspectiva del usuario, puede resultar más eficiente que la de las plataformas oficiales. Explicación descriptiva, no recomendación. Por si fuera poco, las propias empresas de streaming han saboteado su catálogo original. Invirtieron miles de millones en series y películas propias, para luego cancelarlas tras una temporada con bajo rendimiento o eliminarlas por completo de sus bibliotecas. HBO Max llegó a retirar decenas de series y películas originales de su propio servicio. Por ejemplo, canceló producciones como Westworld o Minx y las eliminó de la plataforma para reducir gastos y evitar pagos de regalías. ¿Dónde terminan hoy muchas de esas producciones? En sitios pirata, porque allí nunca desaparecen del catálogo. Esto ha generado una paradoja. Los sitios ilegales funcionan, en la práctica, como una especie de biblioteca de cultura pop. Mientras el streaming opta por borrar parte de su propio archivo, la piratería lo conserva. Naturalmente, esto no convierte la piratería en algo legítimo, pero sí muestra cómo las decisiones empresariales han contribuido a que el público vea a los servicios no oficiales como guardianes involuntarios de contenido que las plataformas legales han dejado morir. De servicio, Spotify la cita Gabe Newell. La industria audiovisual tropieza una y otra vez con el mismo error. Cree que puede solucionar la piratería mediante demandas, cierres de sitios o presión legislativa, pero nada de eso aborda el problema real. Como dijo Gabe Newell, fundador de Steam, la piratería no es un problema de precio, es un problema de servicio. La piratería crece porque, desde la perspectiva del usuario, ofrece una experiencia que perciben como superior. El ejemplo más claro proviene del mundo de la música. No fueron las batallas legales las que frenaron la descarga de archivos MP3, sino la aparición de Spotify. Por unos $10 mensuales, Spotify dio acceso a prácticamente toda la música mundial, con listas personalizadas, recomendaciones y modos sin conexión. Era más cómodo que buscar canciones sueltas en sitios ilegales. Lo mismo ocurrió con los videojuegos. Plataformas como Steam y servicios como Game Pass o la tienda Epic lograron más contra la piratería que cualquier tribunal. La industria del videojuego entendió que la clave era ofrecer una alternativa legal que fuera realmente práctica, rápida y amplia. En contraste, el streaming audiovisual eligió un camino de suma cero. Cada estudio quiso quedarse con todo. Cada plataforma compite ferozmente por exclusivas, lo que obliga al consumidor a contratar numerosos servicios distintos. Con precios al alza y beneficios a la baja, empujaron al público nuevamente hacia opciones no oficiales. Hoy, muchas personas aprenden a usar herramientas como VPN, servicios alternativos o incluso servidores propios como Plex, porque sienten que les ofrecen más conveniencia y control que el mosaico de suscripciones actuales. La realidad es que día a día, para muchos usuarios la experiencia no oficial parece más sencilla que pagar todas esas mensualidades separadas. Conclusión, la victoria de un modelo insostenible. La verdad es que la guerra contra la piratería terminó con una victoria inesperada a los piratas. No porque sean criminales más listos, sino porque las propias empresas de streaming crearon un modelo tan caro
fragmentado y frustrante que quedarse en pirata es la opción más lógica para muchos. Se sacrificó la experiencia de usuario por ganancias inmediatas. No tenía por qué ser así. Si los estudios hubieran colaborado en una plataforma unificada con precios razonables, o simplemente ofrecido un servicio tan conveniente como Spotify, la piratería habría quedado relegada. Pero eligieron la codicia, y la codicia tiene consecuencias. Como la industria musical y la de videojuegos aprendieron años atrás, solo un servicio mejor vence al streaming ilegal. Mientras eso no ocurra, los sitios piratas seguirán creciendo y el streaming seguirá perdiendo usuarios. Y la culpa es, en último término, de un modelo de negocios que olvidó poner al cliente primero.